Tengan todos ustedes. Desde la sede en Bogotá de la Conferencia Episcopal de Colombia, los saludamos a todos y les damos la más cordial de las bienvenidas a esta rueda de prensa con los señores obispos de la región del Pacífico y el suroccidente de Colombia. Están allí en Buenaventura reunidos los obispos de las provincias de Cali, Popayán y Santa Fe de Antioquia. En este momento se están conectando y esto nos alegra muchísimo y les damos la más cordial bienvenida a los periodistas de diferentes medios nacionales y locales. Igualmente están presentes periodistas de medios católicos, de organizaciones católicas, periodistas y delegados de comunicación de muchas de las jurisdicciones eclesiásticas del país. Estamos haciendo esta transmisión originada técnicamente desde el Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, con el apoyo de la Delegación de Comunicaciones de la Diócesis de Buenaventura. Esta transmisión se está recibiendo también a través de las páginas en Facebook de la Conferencia Episcopal y de la Diócesis de Buenaventura. En este momento damos paso a Sonia Suárez, delegada de comunicaciones de Buenaventura, para que dé inicio a la rueda de prensa con los señores obispos. Adelante, Sonia. Gracias. Buenos días, bienvenidos a todos. Les saluda Sonia Suárez, como le decía el padre de la diócesis de Buenaventura. Queremos dar un saludo de manera especial a los 14 obispos que nos acompañan en esta rueda de prensa, obispos del suroccidente y Pacífico colombiano, y quienes se encuentran en la mesa principal para responder cada una de sus preguntas. Está Monseñor Omar Alberto Sánchez Tubillo, arzobispo de Popayán. Está Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de Buenaventura. Está Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo de Pasto. Y nos acompaña también Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de Izmina, Tabasco. Les damos la más cordial bienvenida a los diferentes medios también que se han conectado y a los que presencialmente nos acompañan. Está Caracol Noticias, Ángel Lucoy, Noticias del Mediodía en Buenaventura y Noticias al Punto, Neider Marínez. Nos acompaña también el noticiero de Buenaventura y Pacífico Web con Henry Ramírez. Nos acompaña TV Noticias con Emily Mesa. Nos acompaña también la reportera de la Corporación Regional. Lina Marcela Hernández de SCN Radio, Jay Noticias y Cristian Abadía de CMI. Sean todos bienvenidos y les esperamos. Padre Jaime. Iniciamos con preguntas. Vamos a leer primero el comunicado que han emitido los obispos del Pacífico y suroccidente colombiano reunidos. Son las conclusiones finales. Ese comunicado lo va a leer Monseñor Omar Alberto Sánchez. Lo va a leer Monseñor Juan Carlos Cárdenas, obispo de Paz. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Los obispos de la región del Pacífico y del suroccidente de Colombia, que acompañamos los pueblos de Apartadó, Quibdó, Izmina-Tadó, Buenaventura, Tumaco, Guapi, Popayán, Tierra Adentro, Pasto, Ipiales, Cartago, Buga, Palmira y Cali, nos reunimos en la emblemática ciudad de Buenaventura
del 2 al 4 de marzo para expresar la solidaridad, cercanía, afecto y apoyo a nuestro hermano obispo de esta diócesis, Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, por las amenazas que desde hace un tiempo ha venido recibiendo contra su integridad y vida, él y otros servidores de la comunidad. Es la solidaridad que extendemos a las diferentes comunidades del territorio que acompaña con dolor. Todos tenemos derecho a que la vida sea respetada. Los obispos, que compartimos los gozos y esperanzas, las dificultades y luchas de nuestros pueblos, tuvimos la oportunidad de hacer una aproximación a las realidades de incertidumbre, pobreza, dolor, muerte y desesperanza generadas por la confluencia de situaciones de distinto orden que lastimosamente percibimos y denunciamos como cada vez más crecientes, tales como el narcotráfico, el incremento de grupos armados, la corrupción, la extorsión, la pérdida de fe y valores, la ineficiencia de amplios sectores públicos y privados y el maltrato de la casa común. En nombre de los que no son escuchados, suplicamos su respeto y valoración como personas. Con la fuerza de Dios, que sigue actuando en la historia de nuestros pueblos, como pastores, no nos resignamos a aceptar estas situaciones. Por el contrario, nos comprometemos y exhortamos a los gobernantes y a todas nuestras gentes a trabajar decididamente en la búsqueda de soluciones integrales a corto y mediano plazo que hagan posible la transformación real de esta triste y angustiante realidad. Seguiremos siendo facilitadores del diálogo y la búsqueda de la paz. En este tiempo cuaresmal, en el cual la Iglesia invita con urgencia a una conversión integral, anhelamos que cada persona tome conciencia de su dignidad y la del otro, y del mal que generamos y toleramos. Nos iluminan ahora las palabras del Señor Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todo lo que quieran que hagan los hombres con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Estamos convencidos de que solo así se podrá reconstruir nuestro tejido social. No nos dejemos vencer por el mal. Venzamos el mal a fuerza de bien. Desde Buenaventura hacemos resonar nuevamente el clamor del Papa Francisco el 27 de marzo de 2020, cuando decía: no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hoy nosotros pedimos: abramos los oídos y los corazones, pues el grito del hermano que sufre sube al cielo. En este año el que con el Papa Francisco pedimos a San José la gracia de las gracias, nuestra conversión, oramos: oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros que peregrinamos en estas benditas tierras del Pacífico y suroccidente de Colombia. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Buenaventura, 4 de marzo de 2021. Bueno, hemos escuchado este comunicado con las conclusiones de esta reunión de los obispos del suroccidente y Pacífico colombiano. Teniendo claro estos puntos que ellos han tratado, estamos atentos a cada una de las preguntas que ustedes, señores periodistas, tienen en estos momentos para cada uno de los señores obispos. La metodología que vamos a emplear para las preguntas es a través del chat. Van levantando la mano que aparece en la barra de iconos de la plataforma Teams y les vamos dando el paso para la pregunta. Cada periodista da su nombre, por favor,
el medio al que representa y el obispo que pueda responder, que deba responder la pregunta, lo hará inmediatamente. Bueno, empezamos. También tenemos medios locales que van a hacer preguntas, padre, mientras recibimos las preguntas a través del chat. ¿Listo? Muy bien. Pregunta CMI Noticias, Cristian Abadía. Muy buenos días, saludos y bienvenidos a Buenaventura. Espero que hayan disfrutado estos días de la gente, de la comodidad, de la ciudad. La pregunta es, ustedes como iglesia, ¿cómo hacer para tratar de cambiar de pronto la visión de las personas, el concepto de las personas que están en la zona, que en esos momentos están siendo afectadas por conflictos armados, delincuencia? ¿Cómo ayudarles a estas personas a total un poco esa situación de la iglesia como tal? Responde Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de Izmina-Tadó. Un saludo muy fraternal y agradecido para todos. Qué oportuna tu pregunta, porque estamos precisamente en el tiempo de la Cuaresma, cuando la Iglesia, de la mano del Evangelio, nos invita a una conversión total, un cambio radical. El término propio que utilizamos es metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Esto es fundamental. Detectamos en toda la región del Pacífico y del suroccidente colombiano una estructura mental que en definitiva está ralentizando todo el desarrollo y todo el avance en esta zona de Colombia. Algo que es común también con el resto de Colombia, pero aquí radicalizado de una manera más palpable. Necesitamos orientar de parte nuestra toda nuestra predicación, todos los proyectos pastorales a un cambio de mente, a un cambio de corazón. Ya desde el Antiguo Testamento los profetas nos invitan a que luchemos por el cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y Jesús inició su predicación apostólica con las palabras: conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse, cambien de mentalidad, cambien de pensamiento, cambien de actitud interior. Las dos grandes facultades que tenemos son la inteligencia y la voluntad. Con la inteligencia entendemos, con la voluntad actuamos. Entonces necesitamos cambiar esa forma de pensar que nos tiene encasillados, estancados, embarcados en una realidad que aún nos hace ser sujeto de una mirada, inclusive de freno, que no nos deja volar, no nos deja avanzar, no nos deja progresar. Estamos los obispos de esta zona del país orientando esos proyectos de pastoral para que en la línea formativa nosotros podamos orientar este cambio de mentalidad, y por eso a inmediato, a mediano y sobre todo a un largo alcance podamos tener un hombre y una mujer nuevos en toda esta zona del país. Muchas gracias a Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de Izmina-Tadó. Sonia, tenemos una pregunta de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y se prepara el periodista Jamir Mina de Revista Semana. Emisora cultural Universidad de Antioquia, adelante.
padre la pregunta. Dice, ¿ha habido acercamiento con las organizaciones indígenas confinados para mediar con instituciones de derechos humanos y del Estado? Responde, Monseñor. Respondo esta pregunta también por lo que el caso inmediato lo hemos tenido en el Alto y el Altísimo Baudó. Allí, como todos se han enterado, y gracias a los medios de comunicación que han sido muy oportunos, una persona en Vera Dóvida, de la comunidad de Miácora, en el Altísimo Baudó, propiamente de Moamía, una comunidad vecina, perdió la vida por enfrentamiento entre grupos alzados al margen de la ley. Allí tuvimos la oportunidad, los 3 obispos de Chocó, de poder estar, a acompañar junto con un grupo muy numeroso, 50 personas, ¿sí?, de grandes y muy oportunas instituciones que han hecho y vienen haciendo un trabajo de cercanía y de redención. Allí nos encontramos con cerca de 1000 personas que están desplazadas, unas 300 familias, en situaciones de mucho dolor y de mucha angustia. No pueden salir, están confinados, no pueden ir a la selva, a la caza de animales de monte con lo que ellos se alimentan, no pueden pescar, están en una situación realmente dolorosa. Hemos abogado por ellos con una voz cercana, solidaria y de angustia frente al pueblo colombiano. Y el pueblo colombiano se está movilizando y les está ayudando. Y muchos han tenido a bien hacerlo a través de la iglesia. Estamos entonces frente a esta situación, allí específicamente en el Alto Baudó, y agradezco en nombre de la iglesia de Minatadó y de Chocó toda esta cercanía y fraternidad. Gracias, Monseñor. Pregunta Ángel Alberto Lurduy de Noticias Caracol. Buenos días, mi nombre es Alberto Lurduy, trabajo para Caracol Televisión y el Noticiero Nacional. Este documento que ustedes han redactado tiene claro el pensamiento de la curia y la problemática que se tiene en todo el Pacífico. La pregunta va, si este documento va al Estado, ya con la identificación de la problemática, ¿habrá algún tiempo para que el Estado tome medidas, formule soluciones para estas personas? Bien, necesitamos recordar que estamos aquí, estos 14 obispos, rodeando a un obispo que ha sido amenazado . Decía que les queríamos recordar que estamos aquí porque necesitábamos rodear a un obispo que ha sido amenazado de muerte. Y los obispos que hacemos parte de esta gran región del suroccidente y de Chocó y del Pacífico, no podíamos estar al margen ni aislarnos de estas amenazas. Si se amenaza al obispo de Buenaventura, están amenazando la voz de la verdad en todo este territorio y en toda esta región del Pacífico y del suroccidente. Si amenazan al obispo de Buenaventura, están amenazando a todos los ciudadanos de este entorno inmediato que tienen vocación de bien, que contrastan con su vida y su lenguaje y sus denuncias todas las economías ilícitas que pululan en estos territorios y que ponen en evidencia las ineficiencias
de quienes tienen responsabilidades para garantizar la vida y los bienes de quienes están en la vía de la legalidad y quieren salir adelante a partir de trabajos justos y honestos. De consecuencia, si estamos rodeando a un obispo que fue amenazado, estamos invocando y estamos rodeando a todos los que hacen una tarea por los derechos humanos, los que se atreven a denunciar las corruptelas de estos territorios, los que se atreven a señalar estas grandes batallas de grandes mafias con camuflado y sin camuflado, y de consecuencia nuestra presencia aquí intenta provocar una sensibilidad frente al país, frente a quienes tienen responsabilidades directas para no permitir que esta degradación continúe, porque finalmente quienes salen lastimados en estos territorios, sin duda alguna, son los más pobres. Así que tendríamos que suponer que el gobierno debe darle crédito a unos pastores que conocen palmo a palmo los territorios, que les duele ver a campesinos, a indígenas, a comunidades afros, a gente honesta, sometidos bajo el imperio de los poderosos, de las armas, de los corruptos, y que están amenazados, sus territorios están confinados, sembrados en minas, con normas basadas en principios de guerra. En fin, toda esta acción de solidaridad que estamos teniendo y de cercanía, y nos duele profundamente que un obispo sea amenazado simplemente por poner en evidencia lo que todos vemos y que finalmente va llevando a un sentido de resignación que nosotros no queremos tolerar. No nos resignamos a que esto deba seguir así. No nos resignamos a que el país mire con indolencia a los sectores más deprimidos. No nos resignamos a que quienes tengan el control pongan la vida por debajo de sus intereses económicos y de sus grandes apuestas mafiosas, que contrastan con la vocación hermosa que tienen estos territorios, con su riqueza y sus posibilidades y potencialidades de futuro. Esa es la razón por la que estamos aquí. Cada uno de nosotros sabe qué le debe a este desastre que estamos percibiendo. Quien quiera oír, pues que escuche, diría el Señor. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Muchas gracias a Monseñor Omar Alberto Sánchez Pulido, arzobispo de Popayán. Periodista Jamir Mina, de Revista Semana. Buenos días para todos. Vamos. Buenos días. Te escuchamos, Jamir. Ok, bueno, la pregunta es la siguiente. Muchos de los obispos hoy presentes están en zonas donde hay una atomización y nuevas dinámicas de la violencia. ¿Ustedes de pronto como iglesia han identificado otros casos de amenazas contra miembros de la iglesia por su trabajo de liderazgo y comunitario? Responde Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de Buenaventura. Tenemos que tener en cuenta que amenazar a un obispo es amenazar una comunidad. Amenazar a un sacerdote es amenazar todo un pueblo, porque nosotros somos parte de la misma comunidad. Actualmente tenemos varios sacerdotes y varias personas vinculadas a la diócesis de Buenaventura, amenazadas, especialmente en la línea del Comité del Paro Cívico, que han liderado estos procesos donde la comunidad desde el 2014, luego 2017, se ha levantado y donde han surgido unos compromisos del paro cívico que pedimos que se puedan generar desarrollos, decimos nosotros en el comunicado, a corto y mediano plazo. Necesitamos ver resultados pronto
y generar en el Estado un volcamiento hacia estas tierras. El desarrollo no puede ser del centro hacia la periferia. Estas periferias litorales están en la pobreza, y una pobreza inhumana en palabras del padre de Ru. Necesitamos nivelar el país en un desarrollo integral, y eso es lo que estamos pidiendo, y todos los que hacemos las voces, no solo de iglesia, sino también todos los líderes sociales que hay en la región, todos nuestros campesinos que quieren levantar la voz, necesitamos protegerlos y ayudarles. Muchas gracias, Monseñor. Continuamos con esta pregunta de Martín Pacheco de El Espectador, y se prepara Paola Calderón de la oficina de prensa del CELAM. La pregunta del espectador: ¿identificaron desde dónde se originaron las amenazas en contra de Monseñor Rubén Darío Jaramillo? Responde nuevamente Monseñor Rubén Darío Jaramillo, y esta una pregunta la hace el periodista Miguel Ángel Palma de 90 minutos. Nosotros confiamos en la capacidad de las autoridades en su investigación. No nos toca a nosotros. Sabemos que hay fuerzas oscuras, que hay intereses poderosos que no quieren que salga a la luz la verdad, que se evidencie lo que está viviendo el pueblo. Porque en Río Revuelto muchos quieren pescar, quieren tener y continuar con sus labores al margen de la ley, y también a través de todas las economías criminales e ilegales que tocan todas las fibras de este país. Necesitamos que haya realmente una justicia que considere las investigaciones a profundidad. Son ellos los encargados. Nosotros sabemos que hay muchos intereses económicos sobre Buenaventura por la grandiosidad de este territorio y el interés geoestratégico para la economía, para el turismo, para las riquezas que tenemos, y que también es aprovechado por el narcotráfico, por los grupos de extorsión que tenemos y por tantas bandas que quieren dominar territorios para poder realizar esos actos delictivos. Paola Calderón de la oficina de prensa del CELAM. Buenos días. ¿Cuál es el llamado de los obispos del Pacífico para que las autoridades generen acciones estructurales que beneficien a las comunidades de esta parte del país, más allá de la realización de un Consejo de Seguridad o aumentar el pie de fuerza, que sabemos son acciones necesarias? Responde Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo de Paz. No se puede eludir la responsabilidad que concierne a quienes los ciudadanos dieron el mandato de gobernarnos, con la esperanza de una Colombia mejor, de una Colombia que logre superar sus grandes deudas sociales. Una de ellas pasa por entender que Colombia es un país de territorios, con poblaciones que en esos territorios tienen sus proyectos de vida, de los cuales depende también su futuro. Un país que en los territorios tienen poblaciones con sueños, que se tiene el imperativo ético de ayudarles a convertirlos en realidad. Es necesario, desde esta perspectiva, un reordenamiento consensuado y dialogado con las comunidades de los territorios, de manera que les permita en esa reconfiguración conseguir este proyecto de vida, conseguir alcanzar su desarrollo humano integral, para utilizar las palabras del Papa Francisco. Pero también es necesario cuando ya se han desgastado muchos de los recursos, no solamente materiales, sino incluso estratégicos, acudir también a la ayuda de la comunidad internacional, que puede cooperar en conseguir equilibrar
esta deuda social dramática que viven nuestras comunidades, donde escandalosamente al lado de una riqueza extraordinaria conviven cantidades impresionantes de pobladores confinados en situaciones inhumanas de vida que clama al cielo. Son dos cosas importantes que hay que tener en cuenta: país de territorios y también buscar y dejarse ayudar por la comunidad internacional. Sonia, ¿tienes alguna pregunta ya? Sí, padre, tenemos aquí a RCN Radio. Pregunta Lina Marcela Hernández. Buenos días. Mi pregunta va enfocada. Sabemos que el tema de violencia en el Pacífico colombiano, pues la principal causa es el narcotráfico. Las acciones que se adelanten desde el gobierno nacional deberían enfocarse por el tema de la legalización de la droga. Compartimos la observación de que el narcotráfico, o mejor, los cultivos ilícitos y el inicio del narcotráfico en este territorio es un factor determinante a la hora de descomponer la vocación de vida que tiene este territorio. Por ese narcotráfico, evidentemente, los grupos armados están disputando los territorios, y si las gentes se interesan en esos territorios, se interesan para sostener esa gran empresa de producción de coca, para sostener esa grande infraestructura de narcotráfico que produce cifras enormes para quienes están escalando esta gran apuesta. De consecuencia, no es un tema sencillo, no se trata de decir la legalización es el paso más obvio o más simple o más inmediato. Tiene complejidades cada una de esas soluciones. Tiene complejidades pensar que con glifosato vamos a resolver el tema. Tiene complejidades decir, demos un paso a la legalización. Yo creo que nos debemos en Colombia soluciones más inteligentes, más dialogadas. Un Estado más capaz de escuchar y leer de cerca el problema de cultivos ilícitos en estos territorios. Creo que el Estado le debe todavía a estos territorios una mirada mucho más profunda, no simplista, frente a este problema. De por medio están nuestros campesinos, los indígenas que han avanzado en ese tema, el mundo afro que está involucrado en ese tema. De por medio están unos colombianos que el Estado tiene responsabilidad, la educación tiene responsabilidad, nosotros tenemos responsabilidad. Así que no me atrevo a hacer una afirmación rotunda sobre el tema y creo que compartimos eso. Papa Francisco también lo ve como el camino fácil, pero tiene riesgos y de consecuencia me parece que tendríamos hoy, a propósito de esta oportunidad, de reevaluar las políticas y las tareas que está planteando el gobierno nacional hoy para enfrentar este drama. Son muchas las aristas, es un problema de grandes complejidades, pero no se están haciendo los procesos que uno podría decir que finalmente, con los recursos que produce la cooperación internacional para esta lucha, con los recursos que invierte el gobierno en esta lucha, me parece que todavía no hemos llegado al punto de enfoque que finalmente le vaya dando procesualmente una solución a este tema. Muchísimas gracias a Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán. Pregunta en estos momentos también el periodista Eric para Monseñor González. Básicamente, nosotros acá en Buenaventura sabemos que
acá está la disputa del territorio, por lo que representan las tierras para y otros asuntos que pues ustedes ya conocen y quiero que lo manden. Cuando la iglesia tome los domingos, no como cuando la iglesia toma el lado correcto, hacer cosas como esta, la oportunidad de tener con ustedes hoy aquí, apoyando no solamente a Monseñor, sino como él lo dijo, al pueblo. ¿Qué hacer para que el Estado, constitucionalmente responsable de muchas cosas, entienda no solamente la importancia del pueblo, sino de la gente que vive? Responde esta pregunta que la hace particularmente al señor Darío de Jesús Muñoz de Tequila, Muchas gracias. Un saludo a todos. Sí, gracias por tu anotación. Estamos aquí porque la paz es territorial y hay que hacerla desde la territorialidad, que en primer término es la gente, la población, que le da sentido y forma a cada territorio, que le imprime cultura, que está llamada a cuidar la tierra, la casa común. Y por eso hemos escuchado narrativas territoriales de cada obispo durante estos días. Entendemos que hablar de territorio y de paz territorial es hablar también de un Estado que se compromete con la paz, que escucha a la gente, que conoce sus planes de vida, de desarrollo, que abre el espacio para que la gente participe en la solución de sus problemas, incluido de las economías criminales, la producción de elementos de uso ilícito, como la coca. Entonces, mientras no exista esa voluntad de respetar la inviolabilidad de la vida en los territorios, va a ser muy difícil hablar de legalización de las drogas y de otras cosméticas. La solución de fondo es esa. Y si no contamos con la gente, pues no vamos a tener la posibilidad de que el territorio no sea maldecido con estos cultivos de uso ilícito y con la sangre derramada por ese negocio, sino que produzca vida, comida, que produzca techo, trabajo, cultura. Y es necesario que con la gente busquemos también las posibilidades de un buen uso de la tierra y de unas nuevas territorialidades. En Colombia tendríamos que aprender a hablar de nuevas ciudades, porque estas que tenemos son unos hacinamientos impresionantes, producto de la miseria y de la ausencia del Estado. En Colombia tenemos que aprender a hablar de nuevas colonias agrícolas, un país que tiene tierra a dar y convidar. ¿Qué está haciendo con la tierra? ¿Y por qué prefieren matar a los que hay que sacar de una isla para imponer un proyecto de mega desarrollo, como ocurre aquí en Cascajal? ¿Y por qué hay que desplazarlos? Porque la gente tiene derecho al territorio. Partamos de ahí. La inviolabilidad de la vida, el derecho al territorio. Las nuevas territorialidades, las nuevas ciudades, las nuevas colonias agrícolas para que el pueblo tenga sustentación. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Sonia, tenemos acá una pregunta. Tenemos también, Padre Jaime, otra pregunta de Douglas Beltrán del espectador. Nos dice, ¿quiénes son los otros miembros de la conferencia episcopal que recibieron amenazas? ¿Algún obispo conoce? Si hay más amenazas a miembros de la conferencia episcopal, obispos de Colombia. Un pueblo que olvida la historia está condenado a repetirla. En Cali asesinaron el arzobispo Isaías Duarte Cancino, la mafia. Asesinaron a Jesús Emilio Jaramillo
obispo de Arauca, por parte de los helenos. Asesinaron un compañero mío, el padre César Peña García, el Frente 36 de la FARC. Y si enumeramos, son más de 70 sacerdotes asesinados, religiosas, seminaristas, pastores cristianos que se han opuesto con sus comunidades a la siembra de marihuana o cocaína. No somos ajenos al sufrimiento del pueblo colombiano. La Iglesia ha puesto su cuota muy alta. Invitamos a las personas que amenazaron al obispo Rubén Darío que no sea sin una amenaza. Arrepiéntanse y no pasen al hecho. Como decía Jesús Emilio Jaramillo, cuando le mataron 2 sacerdotes y masacraban el pueblo de Arauca. Si necesitan la sangre de su obispo, aquí está. Pero es la sangre que clama al cielo de cientos de colombianos, enmudecidos, con miedo, asesinados, picados con motosierra, desplazados e invitados al mal. Un pueblo mafioso no tiene futuro, sino muerte. Invitamos a los que están detrás de toda esta realidad a pensar en Dios, que no es el dinero la finalidad del hombre, sino la eternidad y Dios. Escuchamos la pregunta de Paula Andrea Gómez de Blue Radio. Gracias, Padre Monseñor. Óscar Augusto Múner, obispo de Tierra Adentro, fue quien respondió. Seguimos, Padre, con usted. La pregunta de Paula Andrea Gómez de Blue Radio. Hola, buenos días. La pregunta es, ayer el ministro del Interior manifestó que se va a aumentar el tema de el esquema de seguridad de Monseñor Rubén Darío Jaramillo. ¿Se han comunicado, le han dicho algo? ¿Cuál va a ser ese supuesto refuerzo del esquema de seguridad ante las amenazas? Desde el día en que se conocieron estas situaciones de amenazas, inmediatamente se le comunicó a la Policía Nacional, a los organismos del Estado, al Ministerio del Interior, y ellos adoptaron la medida de aumentar el esquema de seguridad a través de otros 2 agentes de la policía que van a acompañarme. Pero la preocupación no es tanto cuidar a una persona individual. Estamos preocupados porque la vida de las personas en nuestros barrios está amenazada todos los días. El obispo le duele los pobres, los que están en los esteros, los que tienen que recibir las balas de fusil, las balas perdidas. Las mamás tienen miedo de que sus hijos salgan a la calle. Los trabajadores no quieren ir a trabajar a barrios distintos donde ellos viven. Esa es la realidad que estamos viviendo. Los lancheros, la gente que vive en los sectores de los ríos de nuestra zona, no quieren viajar, ni los pescadores quieren salir, porque salen los bandidos a quitarle la producción, los matan o les quitan la producción y los tiran al mar y les llevan todas sus pertenencias. Es la vida humana la que le duele al obispo y la que tenemos que proteger. No podemos ponerle a cada persona un policía. No se trata de multiplicar indefinidamente la fuerza pública, no alcanzaría. Se trata de crear condiciones sociales, humanas, de dignidad para que podamos atacar la raíz de estos males y ayudar para que esta transformación integral pueda ser la solución a un problema estructural de violencia que tenemos. El señor obispo de Villavicencio, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Óscar Urbina Ortega, le ha pedido a Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro que dé lectura a el boletín, al comunicado de prensa que esta mañana emitió la directiva de la Conferencia Episcopal. Adelante, Monseñor Cárdenas.
Antes de leerlo, agradecerle al presidente de la Conferencia Episcopal la solidaridad con nuestro hermano obispo de Buenaventura. Nosotros, como miembros del episcopado en esta parte del país, agradecemos también este eco que hace la Conferencia Episcopal de la situación que vive nuestra región y particularmente Buenaventura. Dice el comunicado: los obispos de Colombia nos unimos a las poblaciones de la región Pacífico que están viviendo una crisis humanitaria profunda por las amenazas, desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos y todo tipo de atrocidades que condenamos enérgicamente, e invitamos a toda la sociedad colombiana a expresar el rechazo total a esta escalada de abusos contra la vida y los derechos de los pobladores. Sin duda, el territorio ha sido convertido en un escenario de terror por parte de actores violentos. Con mucho dolor, hemos seguido de cerca las situaciones descritas por los obispos del Chocó, luego de una visita cuidadosa de escucha de las comunidades, de profunda solidaridad a la zona del Baudó. Hacemos eco como una sola voz al clamor de la iglesia en Chocó, con sus sacerdotes, religiosos, agentes de pastoral y sus obispos. Los obispos del Valle del Cauca y Cauca se encuentran reunidos en Buenaventura para acompañar de cerca el drama que vive esa ciudad con el aumento de las presiones a las comunidades, asesinatos de jóvenes, líderes y defensores de la vida y la paz. En ese contexto hemos conocido nuevas amenazas contra pobladores y contra el señor obispo. Exigimos respeto por sus vidas y por su integridad. El camino de construcción de paz que ha emprendido la diócesis de Buenaventura está guiado por las palabras del Señor Príncipe de la Paz y no tienen otra finalidad que garantizar la dignidad de cada persona que habita en el territorio. Los alarmantes niveles de pobreza extrema de la región Pacífico, la falta de alternativas para vivir con dignidad, la inequidad, la ausencia en muchas partes de este territorio de servicios del Estado, claman por soluciones duraderas. Nos unimos en oración a los obispos de la región Pacífico para que el Señor fortalezca el camino que conduce hacia la paz y la justicia social. Firmado por Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo de Santa Rosa de Osos y secretario general de la Conferencia Episcopal. Muchas gracias, Monseñor Cárdenas, y damos paso a las tres últimas preguntas de esta rueda de prensa. La primera la tiene la Oficina de Comunicaciones de la Vicaría Episcopal Territorial Inmaculada de la Arquidiócesis de Bogotá. Muy buenos días, muchas gracias. Te escuchamos. Sí, ya un segundo, tengo un problema de conexión, pero ya. Bueno, muy buenos días. Bueno, ya nos han contado algo, pero ¿qué respuesta concreta han recibido por parte del Gobierno Nacional y el ente encargado frente a las amenazas que ha recibido el obispo? Y cuál, bueno, también nos compartían hace un momento ese mensaje, esas palabras de aliento, cuáles son para los pastores de nuestra iglesia que enfrentan estas mismas situaciones de amenazas cuyos casos tal vez en este momento no son públicos. Gracias. Gracias por la pregunta y sea ocasión para dar un saludo muy cordial a Monseñor Luis José Rueda Aparicio, a los obispos auxiliares, Monseñor Ali y Monseñor Manuel, que nos enviaron también un hermoso mensaje a esta reunión. De verdad que el gobierno, en la voz de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien hizo anoche una visita a nuestra reunión, acompañada del señor alcalde Víctor Vidal de Buenaventura y algunos
de la ministra Mabel Lara y Mabel Torres y de algunos militares. Decía la vicepresidenta que le aterraba oír aquí en Buenaventura que toda la culpa del problema se le echaba al Estado. Y yo pensaba también en esas palabras que ella dijo, la culpa también es de la comunidad. Sí, pero no hay que mirar solamente el tema de la culpa de quién. ¿La culpa de quién? ¿Aló? Sí, sí se escucha. ¿Aló? Señor. Bueno, no el tema no es la culpa de quién. Aquí es por qué no estamos todos involucrados en la solución. Y ciertamente eso es lo que le falta a nuestro gobierno, abrir ese involucramiento real, objetivo, redireccionar el enfoque a lo territorial y también el presupuesto. Buenaventura ha dado pasos. Es muy importante lo que se está viviendo ahora aquí con el gobierno del paro cívico y con la agenda y el presupuesto autónomo que se señaló para Buenaventura. Pero hay que seguir esa ruta, no solo en cuestiones de dinero e inversiones, sino de involucrar la población. Y en cuanto a esto de las amenazas, pues valoramos ese gesto del gobierno y de la vicepresidenta de venir a contactar a Monseñor Rubén Darío y a revisar el tema de su seguridad. En otras ocasiones, pues, probablemente también habrán acudido, pero quisiéramos que la respuesta no fuera solamente a la protección de tal o cual religioso, que la estamos clamando hoy aquí y exigiéndola para todos, y estamos hablando también de los involucrados en esas amenazas, sino que fuera una respuesta para la población, para la ciudadanía que está viviendo esta tragedia. A un obispo le podrían decir váyase para otra jurisdicción, y de hecho a eso acuden algunos politiqueros cuando nos amenazan a los obispos, buscar cómo nos pasan para otra parte. Pero ese no es el problema. El problema, claro, del respeto a la vida de un obispo y del pueblo, pero el problema fundamental es que se busquen salidas con la gente, con la población, que se respete el derecho a la vida desde el derecho a la participación. Gracias. Muchas gracias, Monsalve, por tu intervención. Escuchamos entonces ahora a Carlos Barrera de Noticias de Buenaventura. Muy buenos días para todos ustedes. La presencia de ustedes como ministro de Buenaventura es importante para todo lo que tiene que ver la problemática de la violencia en el Pacífico y Buenaventura. Pero ¿cuál sería el mensaje para los jóvenes que oscilan entre los 12 y 17 años que están metidos al margen de la ley, el cual pues no ha sido de pronto observado por sus propios padres y están haciendo una facilidad de dinero a la costilla de la violencia? Tendríamos que decir que esa cultura de ilícitos, la cultura coquera, la cultura del dinero rápido, fácil, en cierto sentido es altamente seductor para los jóvenes. Un joven que ha sido formado, estructurado con valores en un contexto de vocación de futuro limpio, pues evidentemente sabe discernir y no hace
apuestas inmediatistas, no ofrece su vida a una causa, a un brazalete, a un arma, a un dinero que tenga que marchitar a otros, asesinar a otros, maltratar a otros, para finalmente tener un destino corto de éxito, de prestigio, que la mayoría de estos jóvenes tienen un promedio de sobrevivencia muy bajo. Digamos, este es otro de esos grandes temas que son estructurales. Son muchas variables las que tienen que intervenir para que quienes estructuran y organizan estas grandes máquinas de guerra y de violencia no encuentren fácilmente en los jóvenes un miembro más solo con la seducción de un arma, de una moto, de un fajo de billetes, de un prestigio de vanidad en el mal, de una posibilidad de lujos y excentricidades que cuando los actores las ostentan, seducen. Se necesita mucho para que un joven pueda decir, ese no es mi destino. Nosotros como iglesia, en nuestro ejercicio pastoral estamos llamados a contrastar esa oferta del mal, que aparentemente es un bien para nuestros jóvenes, y esa es nuestra tarea, pero también ahí está el valor de la escuela. Por eso, cuando hablamos de todos estos temas de ayudarle a Buenaventura o al Pacífico, hay que pensar muy en serio el tema de la educación. Y no es escuelitas de bajo perfil, se trata de educar a un pueblo. Y un pueblo que tenga esa posibilidad, sin duda alguna, tendrá los criterios para saber cómo se construye un futuro que finalmente produzca vida o felicidad, el verdadero éxito, que cualquier mamá se sintiera orgullosa de ver a un hijo avanzando en el bien. Yo creo que no son soluciones simplistas, se necesitan varias esferas, la familia tiene un valor determinante y las familias deben ayudar a sus hijos a construir criterios facilistas para salir adelante en su vida. Una mamá no se puede enorgullecer de lo que su hijo ha logrado en el mal. Una mamá y un papá y una familia debe ser un entorno protector más allá de las exigencias de una pobreza que le grita justicia digamos, a un entorno que se descompone. Se puede resistir al mal incluso en los peores escenarios de pobreza. Muchas gracias. Señor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán. Y vamos con la última pregunta, ya terminamos esta rueda de prensa con la periodista Karen Riascos, que es la coordinadora regional del Pacífico. Bienvenido, Vicky. Creo que es importante habilitar estos espacios de diálogo aún en tiempos difíciles. Considerando que han hecho tantos comunicados y manifestaciones al gobierno nacional para revisar la situación de violencia y emergencia humanitaria que vive el Pacífico, ¿han pensado en la posibilidad de enviar este llamado de apoyo al vicariato para que interceda en los diálogos del gobierno de Duque, para que tome medidas drásticas en relación a la amenaza que viven los colombianos? Supongo que nos están preguntando sobre nuestra invitación a involucrar al Vaticano, al Papa Francisco. Yo tal vez contestaría que si hay alguien interesado en la paz de Colombia, en el desarrollo de este país en la dirección correcta, es el Papa Francisco. Y hay esfuerzos que parecerían no ser tan evidentes, pero el Vaticano, el Papa Francisco, esmeradamente hace tareas en la dirección de que este país logre concertar una salida que le permita el desarrollo que se merece, porque es un país visto por los extranjeros y desde fuera con enormes riquezas. A veces despreciamos y no somos capaces de leer el potencial que tenemos. Pero
el Papa Francisco está de lleno en esta tarea, nos impulsa, nos alienta, nos acompaña, y en ese sentido no hay ningún margen de duda, pero evidentemente somos iglesia. Y en ese sentido es una palabra que no impone, es una palabra que pone preguntas, que invita a la reflexión, que exhorta al movimiento en la dirección correcta, que reclama en nombre de los que no pueden reclamar. Y en ese sentido el Papa, en sus documentos, en su relación continua con Colombia, en su voz de ánimo frente a todos los obispos de esta conferencia colombiana, nos hace sentir siempre su, digamos, compromiso fundamental con la paz de esta patria, que en términos generales representaría la solución de los múltiples problemas que hoy los territorios y el país en general tienen. Muchísimas gracias a Monseñor Alberto Sánchez Cubillo, arzobispo de Popayán. Agradecemos a ustedes, señores obispos, por la respuesta que han tenido con los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. A nuestros periodistas locales también muchísimas gracias. Y Dios los bendiga. Padre Jaime, continuamos con usted en Bogotá para los agradecimientos a todos los presentes. Muchas gracias, Sonia, y muchas gracias, repetimos, a los señores obispos por su disponibilidad, y también a todos los comunicadores sociales y periodistas que se han unido a esta transmisión del Departamento de Comunicaciones y Tecnología de la Conferencia Episcopal de Colombia, en alianza con la Delegación de Comunicaciones de la Diócesis de Buenaventura. Como usted lo ha dicho, Sonia, hemos tenido representantes de medios internacionales, medios nacionales, medios de Buenaventura, y también muy importante la presencia de delegados de comunicaciones de las jurisdicciones eclesiásticas de nuestro país y de otros organismos de iglesia. A todos muchísimas gracias, que el Señor nos bendiga mucho y que podamos seguir comunicando el mensaje de la iglesia, llevando desde nuestras regiones, desde nuestras jurisdicciones, la voz de la iglesia para el mundo. A todos muchas gracias y nos seguiremos viendo. Bendiciones. Gracias, Padre.